Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar un poco del regreso de Sabata, que es una película de Lee Van Cleef. Eh, es una película dirigida por Gianfranco Parolini, un spaghetti western del 71. Tercer película de la trilogía de Sabata y muestra el regreso de Lee Van Cleef, que tiene como característica que en la segunda película de Sabata lo reemplaza Jules Briner. Se considera esta película como una de las peores películas de todos los tiempos. Y nunca entendí por qué, porque técnicamente no es una película tampoco tan mala. Es un spaghetti western muy livianito, ¿no? Con ese estilo, digamos, de comedia, más que nada. No intenta ser seria en ningún momento. Son 107 minutos de película, tampoco es una película muy larga, pero básicamente trata de este Sabata que está trabajando en un circo para la parte de acrobacias, ¿no? Es como una especie de asesor de acrobacias en un pueblito en Texas. El problema es que hay como un robo del dinero de, de este circo y Sabata decide quedarse para ver si puede descubrir qué es lo que está pasando. Después nos enteramos que Sabata en realidad está investigando otra cosa. Este es un pueblo que está cobrando impuestos al juego, a la prostitución, y Sabata se niega rotundamente a pagar impuestos por nada, cosa que es, digamos, la parte de comedia, ¿no? Y le dice, usted Sabata tiene que pagar el 50%, yo no voy a pagar nada, dice. Yo no te voy a pagar nada, no voy a pagar ningún impuesto, ¿no? Y se encuentra con un ex compañero del ejército que le debe $5.000. Es dueño del casino y es un chanta. Básicamente este tipo es un jodedor en toda regla. Sabata sabe que es un jodedor y que lo va a traicionar cada vez que pueda. Pero, claro, había un falsificador en el circo que era el motivo por el cual Sabata estaba en el circo. Y eso te lo voy a ir contando en la película. Y todo esto termina transformando en un thriller de qué es lo que está pasando en ese pueblo. Y sobre todo con el gobernador, ¿no? Uno de los magnates de ese pueblo que está prometiendo de que con estos impuestos va a mejorar el pueblo y te muestran todo lo que quiere hacer en el pueblo, como el ferrocarril que llegue, y un montón de cosas, ¿no? La gente contenta pagando esos impuestos porque le promete el, este magnate que todo ese dinero se va a invertir para darle más vida a ese pueblo. El tema es que en realidad lo que quiere es robarse el dinero. Y Sabata, junto con dos acróbatas circenses, un gordo con tambor y este ex compañero que sabe que cuando pueda lo va a querer, digamos, chantajear o lo va a querer traicionar, se tiran a investigar dónde está el dinero. Al punto que entran al banco de esta persona y descubre que todo el dinero del pueblo, que en teoría estaba guardado en el banco, es falso. Y ahí encuentra su conexión con este, digamos, con este hombre que él estaba investigando, que era un falsificador. Está muy bueno el tema de cómo se van desarrollando las cosas. Sabata tiene, digamos, un amor, que es una prostituta, que le quieren cobrar hasta por estar con ella, que tiene que pagar el impuesto y él dice yo no voy a pagar nada. Lo intentan matar y él termina obviamente matándolo. Los compañeros son bastante queribles, ¿no? Tenemos a este gordo con el tambor que está, digamos, promocionando al magnate y que le muestra un poco a Sabata todo lo que se está haciendo en ese pueblo, que tiene su carro, su carruaje con el cual lo va llevando a Sabata de un lado al otro. Tenemos los dos acróbatas que son unos cracks, la verdad, se roban la película, son los que ayudan a Sabata, junto con este gordo, que es espectacular. O sea, los tres personajes esos están clavados. La prostituta es otra que también es un personaje que está clavado. En las películas del oeste siempre aparece un personaje femenino. Por lo general son prostitutas. Hay otra película más que se llama El Gran Duelo, que también es es una película en el mismo tono y donde también es un personaje que es el único que conoce a Sabata.
O sea, mostrándote de que son grandes amores del personaje principal. Y bueno, ¿qué se van a encontrar en esta película? Básicamente, bueno, un thriller, una especie de thriller muy suavecito, ¿no? Es como un misterio, podríamos decir. La película tiene el misterio de qué está haciendo este magnate, qué pasó con este falsificador y cuándo, la gran pregunta que todo el mundo se va a hacer, cuándo el compañero lo va a traicionar. El compañero lo traiciona 5 o 6 veces, a lo que Sabata siempre está preparado para que lo traicione, pero además el compañero de Sabata traiciona a la esposa del magnate porque tiene una relación con la esposa del magnate y la traiciona en un momento, lo cual lleva a que, digamos, la esposa del magnate muera. Y te muestra un poco cuáles son los escrúpulos de esta persona, solamente sobrevivir y sacar ventaja. Va a haber una especie de, digamos, va a llegar un punto en donde Sabata, y es al final de todo, donde Sabata se las va a cobrar con este ex compañero. Le cobra los $5.000, obviamente. Y hay un momento en donde quiere robarle los $5.000 después de dárselos. Y claro, con los acróbatas. Y es cuando se conoce con los acróbatas y los acróbatas le cae bien Sabata porque le dice, dame los $5.000. Bien. Y le da le da $100 creo a cada uno y dice, la verdad que hicieron un muy buen trabajo. Y ahí como que se los gana y dice, bueno, este tipo no está jodido. En un momento le muestra de que Sabata le muestra a su compañero en el casino de que usa un imán en su petaca, pero después tiene un imán en su cigarro y después tiene un imán en su pie. Y Sabata tiene un montón de cosas, es una especie como que tiene ciertos instrumentos, ¿no? Tiene una especie de placa que dispara, que está armada con una pistola, ¿no? Y dispara en caso de quedarse sin armas, como un arma escondida, ¿no? Y es un tipo que está preparado para cualquier tipo de traición o cualquier tipo de eventualidad. No entiendo por qué esta película la consideran una de las peores. Yo la pasé muy bien y me entretuve y me divirtió. Entiendo que el humor puede haber quedado bastante viejo, pero es un espagueti western en toda regla. Y sabe qué tono quiere. Lo bueno que tiene esta película es que no plantea o no te pretende mostrar nada del otro mundo. Solamente esta historia de este hombre que está por ahí eh, tratando de descubrir este misterio. No se toma muy en serio la película y los personajes realmente son bastante queribles. Al final del día esto es un western bastante entretenido, muy livianito, no van a encontrar acá grandes temas filosóficos. Van a encontrar un Lee Van Cleef que lo hace como siempre, lo hace bien, muy buen pistolero, un tipo preparado para todo, el típico héroe de los western, tampoco esperen mucho más. Pero me gustaría saber si ustedes la vieron, qué les pareció, ¿les gustó? ¿No les gustó? Dejen lo que opinen en la caja de comentarios, saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.